Se olvidaron del Día de las Madres otra vez. La llamada que nunca llegó, el ramo que nunca enviaron, todo quedó en silencio, como mi corazón esa mañana. Hoy les voy a contar algo que nunca pensé compartir. Y si por un segundo esto les resulta familiar, solo les pido que le den like a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Cada mañana despierto en mi pequeño departamento, metido en un edificio deteriorado de la colonia Roma Norte. El aroma del café tostándose en los puestos callejeros se cuela por mi ventana agrietada, mezclándose con el rumor distante del metro Línea 1 que lleva a todos los demás a lugares donde los necesitan. Mi rutina es agotadora. Desayuno sola en mi mesita de la cocina, un silencioso arrastre de pies por 3 pisos de escaleras que crujen para revisar el buzón esperando una tarjeta o carta. Luego me siento junto a mi ventana, viendo pasar familias por la calle Álvaro Obregón, sus risas flotando en un aire que ya no escucho. Me llamo Esperanza y cumplí 72 años el pasado octubre. He vivido en este mismo departamento 15 años ya, desde que mi divorcio me dejó solo con unas cajas de recuerdos y la necesidad desesperada de empezar de nuevo. Las paredes están pintadas de amarillo deslavado que alguna vez se sintió alegre, pero ahora se ve cansado. Como todo en mi vida. Mis vecinos son bastante amables. La señora Hernández de al lado me trae tamales a veces. Y don Aurelio de abajo me ayuda con las bolsas pesadas del súper, pero tienen sus propias familias, sus propias vidas rebosantes de propósito. Pero el Día de las Madres solía brillar cálido. Recuerdo a mis hijos como pequeños milagros, sus manitas pegajosas de pintura de dedos, creando obras maestras en papel de colores que decían «La mejor mamá del mundo», con letras chuecas. Esas tarjetas siguen guardadas en el cajón de mi escritorio, amarillentas ya, con las esquinas suaves del tiempo. Solía exhibirlas con orgullo en mi refrigerador, pero se volvieron muy dolorosas de ver cada mañana. Este año, mientras una ráfaga de aire fresco primaveral trae el olor de lluvia desde Xochimilco, me pongo mi vestido de domingo. El azul marino con florecitas blancas que compré hace 3 años para Semana Santa y que habré usado máximo 6 veces desde entonces. Pulo mis cubiertos hasta que brillan, practicando la esperanza como una oración. Camino 12 cuadras hasta Casa de Toño, el restaurante elegante en Polanco con candelabros que brillan como sueños olvidados y manteles blancos que cuestan más de lo que gasto en despensa en un mes. Había hecho una reservación para 4 a las 2, esperando contra toda esperanza verlos, aunque fuera por esta vez, mis 3 hijos. Rodrigo, mi mayor de 47 años, que tiene una consultoría y vive en Las Lomas con su esposa Jennifer y gemelos que apenas conozco. Patricia, de 44, ejecutiva de mercadotecnia que se mudó a Satélite y me llama tal vez una vez cada 2 meses cuando necesita algo. Y Miguel, mi menor de 41, que trabaja en tecnología y compró una casa en Interlomas que nunca me han invitado a conocer. Llego a Casa de Toño 15 minutos antes, el corazón martillando con esperanza nerviosa. La anfitriona, una joven con maquillaje perfecto y sonrisa que no llega a sus ojos, me lleva a una mesa redonda junto a la ventana. La ciudad se extiende debajo de nosotros, todo cristal y acero y gente que corre porque tiene lugares importantes donde estar. Pido un vaso de agua y espero, ajustándome la correa de la bolsa, alisando mi vestido, revisando mi celular cada 30 segundos como una adolescente desesperada. Entonces llegó el mensaje, como una cachetada fría en la cara. Justo cuando estaba estudiando el menú, tratando de decidir qué ordenar para mis hijos, mi celular vibró. Era de Rodrigo, enviado a nuestro chat familiar. No puedo ir. Ocupado. Perdón. Tal vez el año que viene. La pequeña burbuja cruel del rechazo estalló como cristal roto dentro de mi pecho. Me quedé viendo la pantalla, leyendo esas 7 palabras una y otra vez, cada vez sintiéndolas cortar más profundo. El mesero se acercó, joven y entusiasta, probablemente el hijo de alguien que llama a su madre cada domingo. ¿Esperamos a que lleguen los demás, señora? Lo miré. Este muchacho de ojos bondadosos que no sabía que estaba presenciando el momento en que mi corazón finalmente entendió lo que mi mente había estado tratando de decirle durante años. No, susurré.
mi voz apenas audible sobre la suave música de piano que flotaba por el restaurante. Soy solo yo. Me quedé. Dios me ayude. Me quedé, y ordené el salmón, y bebí una copa de vino que sabía a soledad. A mi alrededor, otras familias celebraban. Una mujer de mi edad se sentaba con su hija y 3 nietos, todos riéndose mientras los pequeños le presentaban regalos hechos a mano. En otra mesa, un hijo ayudaba a su madre anciana a cortar su comida, hablándole con tanta paciencia gentil que se me cerró la garganta. Los recuerdos me golpearon como olas contra el malecón de Veracruz. Mis hijos de pequeños, sus deditos rechonchos enredados en mi cabello mientras les leía cuentos antes de dormir. Patricia a los 5 años, trayéndome dientes de león arrancados del patio de nuestra casa en Guadalajara, llamándolos las flores más bonitas del mundo entero. Miguel a los 7, ahorrando su domingo para comprarme una taza que decía «Mamá», con letras de arcoíris. Rodrigo a los 10, tan orgulloso cuando me hizo desayuno en la cama en su primer intento, pan quemado y huevos aguados que me comí completos, diciéndole que estaba perfecto. Esos niños crecieron, pero en algún punto del camino, olvidaron que yo también lo hice, que era más que solo la mujer que daba y daba hasta que no quedaba nada, que tenía sueños y miedos y necesidades más allá de su conveniencia. Esta noche, sentada en ese hermoso restaurante con la felicidad de extraños resonando a mi alrededor, me sentí más pequeña de lo que jamás me había sentido. Recuerdo cuando me mudé por primera vez al DF desde mi pueblito en Michoacán. Tenía solo 22 años, llena de sueños y determinación, lista para construir una vida mejor para la familia que esperaba crear algún día. Encontré trabajo lavando platos en una fonda en la Doctores, las manos rojas y agrietadas del agua hirviendo. Después conseguí un segundo trabajo contestando teléfonos en un despachito del centro. El dinero era poco, pero era joven y fuerte, y creía que el trabajo duro eventualmente daría frutos. Cuando me casé con Roberto, parecía la respuesta a cada oración que había susurrado en mi almohada esas noches solas en mi cuartito de azotea. Era estable, tenía buen trabajo en telégrafos, y me prometió la clase de vida que solo había visto en revistas. Nos fuimos a Guadalajara por su trabajo. Compramos una casita con jardincito y un árbol de limón en el patio, y pensé que había encontrado mi final feliz. Los hijos llegaron rápido. Rodrigo primero, luego Patricia 14 meses después, luego Miguel 2 años más tarde. Abandoné mis sueños de terminar la prepa, de tal vez ser maestra como siempre había soñado, y vertí todo lo que tenía en ser la madre que pensé que se merecían. Roberto trabajaba muchas horas, así que yo manejaba todo, las noches sin dormir cuando estaban enfermos, los eventos escolares, las batallas con la tarea, las millones de crisis pequeñas que forman la infancia. Les hacía sus disfraces de Día de Muertos a mano, desvelándome hasta las 3 de la madrugada cosiendo lentejuelas a las alitas de hada de Patricia. Entrené al equipo de fútbol de Rodrigo cuando ningún otro padre se ofreció de voluntario. Le enseñé a Miguel a andar en bici, corriendo junto a él por cuadras hasta que me ardían los pulmones, celebrando cuando finalmente encontró su equilibrio. Cada sacrificio se sentía que valía la pena cuando veía sus caritas iluminarse, cuando corrían hacia mí con rodillas raspadas o corazones rotos, confiando en que yo podía arreglar cualquier cosa. Pero en algún lugar de esos años, me perdí a mí misma. Dejé de comprar ropa nueva, usando los mismos vestidos cansados hasta que se deshilacharon. Me teñía el cabello en casa con tinte del mercado para ahorrar dinero. Me comía lo que quedaba en sus platos para la cena, pretendiendo que no tenía hambre cuando no alcanzaba para todos. Cuando Roberto me dejó por su secretaria, un cliché tan perfecto que habría sido chistoso si no hubiera sido mi vida desmoronándose, tenía 44 años y no tenía idea de quién era Esperanza ya. El arreglo del divorcio fue modesto. Roberto había sido más listo de lo que le daba crédito, escondiendo bienes y asegurándose de que su abogado fuera mejor que el mío. Me quedé con la casa, pero necesitaba techo nuevo, y tenía una hipoteca que se comía la mayor parte de mi sueldo de medio tiempo en la biblioteca, donde había empezado a trabajar una vez que los niños entraron a la escuela. Traté de aferrarme a la casa por ellos, queriendo que tuvieran una base cuando vinieran de visita,
pero las cuentas se acumularon como hojas de otoño, y eventualmente, no pude barrerlas lo suficientemente rápido. Ahí fue cuando me mudé al DF. Los niños ya estaban grandes para entonces. Rodrigo tenía 28 y estaba casado. Patricia tenía 27 y empezaba su carrera. Miguel tenía 25 y decía que necesitaba encontrarse a sí mismo. Vendí la casa por menos de lo que valía y usé el dinero para pagar el depósito de este departamento en la Roma Norte, donde la renta era barata y los vecinos se ocupaban de sus propios asuntos. Me dije a mí misma que era un nuevo comienzo. Encontraría un buen trabajo. Tal vez tomaría algunas clases. Redescubriría a la mujer que había sido antes de convertirme en esposa y madre de alguien. Pero la realidad fue más dura que el sueño. Tenía casi 50 con poca experiencia laboral real, más allá de trabajos de medio tiempo y criar hijos. Encontré trabajo en una tienda departamental en el centro, parada de pie 8 horas al día, ayudando a otra gente a encontrar ropa que no podía costear, viendo mujeres más jóvenes ser promovidas mientras yo seguía atascada detrás del mostrador. El dinero que mandaba a casa desaparecía como agua en la arena. Rodrigo necesitaba ayuda con los gastos de su boda. Patricia tenía préstamos estudiantiles que la estaban aplastando. Miguel pasaba por una serie de trabajos y departamentos, siempre necesitando solo un poquito de ayuda para ponerse de pie otra vez. Me decía a mí misma que estaba invirtiendo en sus futuros, que algún día serían lo suficientemente exitosos para pagarles lo mismo a sus propios hijos. Trabajé tiempo extra durante las fiestas. Tomé turnos adicionales cuando los pies me gritaban en protesta. Mandé cada peso extra a mis hijos que siempre necesitaban solo un poquito más. Su gratitud venía en llamadas rápidas y mensajes de gracias apresurados. Eres la mejor, Ma. No sé qué haríamos sin ti. Te amo muchísimo. Las palabras se sentían vacías, como monedas tiradas en una cubeta vacía, haciendo ruido pero nunca llenando el espacio. Pero me decía a mí misma que era suficiente. Tenía que ser suficiente. Las promesas eran simples y se repetían seguido. Nunca te vamos a olvidar, Ma. Cuando estemos mejor, te vamos a cuidar. Eres nuestra heroína. Pero silencios fríos contestaban mis llamadas más seguido que voces cálidas. Cuando le hablaba a Rodrigo un domingo en la tarde, esperando escuchar sobre los juegos de béisbol de sus hijos o las obras de teatro de la escuela, me daba el buzón. Cuando le mandaba mensaje a Patricia sobre una receta que pensé que le gustaría, la respuesta llegaba 3 días después con un simple «Gracias». Perdoné su descuido como había perdonado todo lo demás. Calladamente, completamente, diciéndome a mí misma que estaban ocupados construyendo las vidas que había ayudado a hacer posibles. Cuando Patricia me gritoneó por llamar muy seguido, me disculpé y llamé menos. Cuando Miguel pidió prestado dinero y se olvidó de pagarlo, pretendí que no importaba. Cuando la esposa de Rodrigo, Jennifer, dejó claro que no era bienvenida en sus reuniones familiares, sonreí y dije que entendía. Me volví experta en hacer excusas por ellos. Tienen presión en el trabajo. Los niños los mantienen muy ocupados. El tráfico en el DF está terrible. La economía está dura para las familias jóvenes. Tenía una explicación para cada desplante, cada cumpleaños olvidado, cada visita cancelada. Me convencí de que el amor significaba nunca pedir nada a cambio, nunca hacer demandas, nunca ser una carga. Pero tarde en la noche, cuando el departamento estaba muy silencioso y el boiler hacía ruido como un reloj contando hacia la nada, me acostaba y me preguntaba si se darían cuenta si yo desapareciera. Si la mujer que les había dado la vida se había vuelto de alguna manera invisible en su mundo de entrenamientos de fútbol y pagos de hipoteca y vidas ocupadas e importantes que no tenían espacio para una mujer de 72 años, cuyos mejores días supuestamente habían quedado atrás. Su descuido no fue repentino, se arrastró como el invierno en el DF, tan gradualmente que no te das cuenta hasta que estás temblando y no puedes recordar cuándo fue la última vez que sentiste calor. Estaba en los cumpleaños perdidos, cuando el día pasaría sin siquiera un mensaje de texto. Estaba en las llamadas olvidadas, cuando me daba cuenta de que habían pasado 6 semanas desde que había escuchado cualquiera de sus voces. Estaba en las excusas débiles susurradas como truenos distantes, siempre muy ocupados, siempre la próxima vez.
Siempre perdón, pero no se puede. Marqué sus ausencias como un prisionero marca días en la pared de una celda. Día de las Madres 2019. Cena sola. Navidad 2019. Miguel apareció 2 horas. Pasó la mayor parte en su teléfono. Mi cumpleaños 70. Una tarjeta de Rodrigo que llegó 3 días tarde. Semana Santa 2020. La pandemia les dio la excusa perfecta para evitar reunirse. Y de alguna manera, esa excusa persistió mucho después de que los restaurantes reabrieron, y la vida volvió a la normalidad. Cuando me enfermé de pulmonía el invierno pasado, mi fiebre subiendo tanto que apenas podía pensar derecho, nadie se apareció. El silencio en mi departamento solo se rompía por mi respiración laboriosa y los golpecitos preocupados de la señora Hernández, que me trajo sopa y se sentó conmigo mientras temblaba bajo 3 cobijas. Ella fue quien insistió que llamara una ambulancia cuando mis labios se pusieron azules, la que me acompañó al hospital y esperó en esa sala de emergencia de luz fluorescente hasta que los doctores dijeron que estaría bien. Nadie más supo que estaba enferma hasta que ya me estaba recuperando. Cuando finalmente le hablé a Rodrigo para decirle, su respuesta fue un distraído. «Ay, qué horrible, ma. Qué bueno que ya te sientes mejor. Oye, ¿te puedo hablar después? Estoy en una junta». Patricia expresó preocupación, pero nunca se ofreció a visitarme. Miguel me mandó un mensaje. «Qué mal plan. Asegúrate de tomarte las medicinas». Fue la señora Hernández quien me llevó a casa del hospital, quien me cuidó cada día por 2 semanas, quien me trajo despensa cuando estaba muy débil para ir de compras. Ella tiene 75 años y 8 nietos que le hablan cada domingo, que se pelean por quién pasa más tiempo con ella, que moverían montañas si los necesitara. Verla con su familia era como ver a través de una ventana hacia una vida que nunca había tenido. Entonces, llegó el día que cambió todo. Un shock tan profundo que reescribió cada historia que me había estado contando sobre el amor de mis hijos. Estaba preparándome para lo que esperaba fuera una pequeña celebración del Día de las Madres. Nada elegante, solo la comida en casa con quien pudiera venir. Tal vez ver álbumes de fotos viejas y compartir historias de cuando eran chiquitos. Estaba buscando en el cajón de mi escritorio fotos para poner en la mesita de centro cuando lo encontré. Una carta dirigida a Rodrigo, pero con mi nombre también. Había estado mezclada con cuentas y propaganda, probablemente entregada a mi buzón por error y olvidada ahí por semanas. Me temblaron las manos cuando la abrí. El membrete pertenecía a Martínez, López y Asociados, un despacho legal en Polanco. La carta tenía fecha de 3 meses atrás. Mientras leía el lenguaje legal formal, cada palabra se sintió como un cuchillito cortando mi pecho. «Estimado Lick Patterson», comenzaba. «Conforme a su solicitud, hemos revisado las finanzas de su madre y las obligaciones familiares. Nuestra recomendación es limitar el contacto para estabilidad financiera y límites emocionales. Las transferencias mensuales que mencionó deben cesar inmediatamente. Aconsejamos documentar todas las interacciones para posibles procedimientos futuros respecto a tutela en caso de que su capacidad mental decline. Mantenga contacto mínimo pero cordial para evitar cualquier apariencia de abuso o abandono de ancianos, pero proteja sus bienes de futuras reclamaciones sobre su generosidad». Lo leí 3 veces antes de que las palabras se asentaran completamente. Habían consultado un abogado sobre mí, sobre cómo deshacerse de mí mientras cubrían sus huellas. Las transferencias mensuales se referían al dinero que había estado enviando. De alguna manera habían convencido a este abogado de que ellos me estaban manteniendo a mí, cuando lo opuesto era cierto. Estaban planeando para un día cuando pudieran necesitar tomar control de lo poquito que me quedaba. Mi respiración vino en jadeos cortos. El papel revoloteó al piso cuando mis manos temblaron incontrolablemente. No solo se habían estado alejando de mí emocionalmente, habían estado planeando estratégicamente mi funeral mientras yo seguía viva. Cada visita cancelada, cada llamada breve, cada excusa de repente tenía perfecto sentido. No estaban ocupados con sus vidas, se estaban protegiendo de la mía. Me tambaleé a la cocina y traté de servirme un vaso de agua, pero mis manos temblaban tan violentamente que se me cayó el vaso. Se hizo pedazos en el linóleo.
vidrio extendiéndose en un patrón de estrella que de alguna manera se veía hermoso a pesar de la destrucción. Mientras me arrodillé para recoger los pedazos, un fragmento me cortó profundo en la palma, y de repente había sangre mezclándose con las lágrimas que no me había dado cuenta que estaba llorando. El dolor en mi mano era agudo e inmediato, pero no era nada comparado con el peso aplastante en mi pecho. 50 años de maternidad, reducidos a una responsabilidad que necesitaba ser manejada. 3 hijos que había cargado en mi cuerpo, amamantado en mi pecho, amado con cada célula de mi ser, y me veían como un problema que resolver con un abogado. Me senté en el piso de la cocina, sangre goteando sobre el vidrio roto, y por primera vez en mi vida, me permití pensar lo impensable. Tal vez ya no les debo nada. El pensamiento me aterrorizó. Sin ellos, ¿quién era yo? Una anciana sola en un departamento que se cae, trabajando en una tienda departamental que me despediría en el momento que encontraran a alguien más joven y más barata. Una madre sin hijos que cuidar. Una abuela cuyos nietos apenas sabían mi nombre. Pero mientras me sentaba ahí sangrando, otro pensamiento susurró a través del dolor. Tal vez estar sola era mejor que ser usada. Tal vez el silencio era mejor que ser dada por hecho. Tal vez merecía mejor que amor que venía con condiciones y precios y consultas legales. Limpié el vidrio y me vendé la mano. Luego caminé a mi espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada estaba cansada, rota, sus ojos rojos de lágrimas y furia, y algo que podría haber sido esperanza. Su cabello gris estaba recogido en el mismo estilo que había usado por 20 años, práctico y olvidable. Su ropa colgaba suelta en un cuerpo que se había vuelto delgado por años de comer último y menos. Pero había algo más ahí, algo que no había visto en mucho tiempo, una chispa de desafío. Por primera vez en décadas, estaba enojada. No la ira callada y tragada que había cargado por años, sino una furia limpia y brillante que se sentía casi liberadora. Habían robado mi dinero, mi tiempo, mi energía, mi amor, y tratado de robar mi dignidad también. Pero ese último robo, ese era uno que podía parar. Guardé las fotografías familiares viejas en una caja de madera, cerrando la tapa con un clic suave que sonó como un final. Mañana, decidí, empezaría a hacer preguntas. Obtendría copias de estados de cuenta y vería exactamente cuánto de mis ahorros había desaparecido a través de los años. Haría citas con mi propio abogado, uno que trabajara para mí en lugar de contra mí. Pararía de programar mi vida alrededor de su conveniencia y empezaría a recordar lo que Esperanza quería en lugar de lo que todos los demás necesitaban. Pero primero, me iría a dormir sin llamar a nadie para saludar, sin mandar un mensaje de buenas noches, sin disculparme por existir. Por primera vez en mi vida adulta, me iría a dormir sin preocuparme si había hecho suficiente por mis hijos ese día. La mañana trajo nuevo valor, frágil pero real. Le hablé a Rodrigo primero, las manos más firmes de lo que habían estado la noche anterior. Cuando contestó con su saludo apresurado usual, no perdí tiempo con plática. Rodrigo, necesito preguntarte sobre una carta, dije, mi voz más calmada de lo que me sentía. De Martínez, López y Asociados. El silencio que siguió fue lo suficientemente largo para que escuchara mi latido en mis oídos. Cuando finalmente habló, su tono había cambiado completamente, de distraído a defensivo. No sé de qué estás hablando. La carta sobre limitar el contacto conmigo para estabilidad financiera. Seguí, asombrada por mi propia audacia. La que habla de proteger tus bienes de mis reclamaciones sobre tu generosidad. Otra pausa. Entonces, estás siendo paranoica. Te amamos. Solo estás malinterpretando la situación. Pero ya no estaba malinterpretando nada. Finalmente estaba leyendo claramente por primera vez en años. Rodrigo, te he estado mandando dinero por 20 años. ¿Cómo exactamente estás tú protegiendo tus bienes de mis reclamaciones? La conversación se descompuso rápidamente desde ahí. Rodrigo lo negó todo, su voz tomando el tono condescendiente que usualmente reservaba para sus empleados. Sugirió que tal vez estaba confundida, que tal vez debería ver a un doctor sobre mi memoria. Me acusó de revisar su correo privado, aunque no pudo explicar cómo su correo privado había terminado en mi departamento.
La reacción de Patricia fue diferente, pero igualmente devastadora. Cuando le hablé, se deshizo en llanto inmediatamente, sollozando sobre lo lastimada que estaba de que los acusara de no amarme. «Somos tu familia, Ma. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes pensar que te haríamos daño?» Pero a través de sus lágrimas, nunca negó que la carta existiera. Nunca explicó por qué habían sentido la necesidad de consultar a un abogado sobre mí. Solo lloró y me hizo sentir como la villana en una historia donde yo era la que había sido traicionada. Miguel fue el más honesto, a su manera. Cuando lo confronté, se enojó. Realmente enojó. De una manera que me dijo todo lo que necesitaba saber. «Dios, Ma, ¿no puedes nomás dejarnos vivir nuestras vidas sin estar constantemente necesitando algo de nosotros?», me gritó. «Ya somos adultos. Tenemos nuestras propias familias, nuestros propios problemas. No podemos ser responsables de hacerte feliz todo el tiempo. No te estoy pidiendo que me hagas feliz», dije tranquilamente. «Te estoy preguntando por qué necesitaron un abogado para ayudarlos a deshacerse de mí. No estamos tratando de deshacernos de ti», dijo, pero su voz carecía de convicción. «Solo necesitábamos algunos límites. Hablas todo el tiempo, esperas que te visitemos. Nos haces sentir culpables cuando tenemos nuestras propias vidas que vivir. Tal vez algo de distancia sería bueno para todos». Distancia. Así le llamaron cuando decidieron que yo era desechable. Las conversaciones me dejaron sintiéndome vaciada, como una calabaza raspada limpia. Pero en el vacío encontré algo inesperado. Claridad. Mis hijos no se habían vuelto distantes y ocupados. Habían buscado activamente consejo legal sobre cómo eliminarme gradualmente de sus vidas mientras se protegían de cualquier responsabilidad por mi bienestar. Habían estado manejándome como un problema de negocios, calculando cuidadosamente cuán poca atención podían darme antes de que se volviera legalmente problemático. Solo la hija de Patricia, mi nieta que llevaba el mismo nombre, parecía entender lo que estaba pasando. Tenía 24 años, estudiante de trabajo social en la Universidad Iberoamericana, con los ojos bondadosos de su abuela y un corazón que aún no había aprendido a endurecerse contra el amor inconveniente. Cuando el drama familiar explotó en llamadas enojadas y mensajes acusatorios, fue ella quien pidió encontrarse conmigo para un café. Nos sentamos en un cafecito en su colonia, rodeadas de otros jóvenes con sus laptops y sus sueños, y me tomó la mano mientras le conté sobre la carta. No hizo excusas por su papá y su tía y tío. No trató de explicar su comportamiento o convencerme de que estaba exagerando. «Lo siento tanto, abue», dijo. Y sus lágrimas se sintieron más genuinas que todas sus explicaciones combinadas. «Te mereces mucho mejor que esto». «No entiendo», le dije. «Les di todo lo que tenía. ¿Cómo me convertí en el problema?» Patricia joven, mi Patricia, me miró con sabiduría más allá de sus años. «Abue, cuando la gente toma y nunca tiene que dar nada a cambio, empiezan a resentir a la persona de quien están tomando. Es más fácil hacerte la villana que enfrentar en lo que se han convertido». Sus palabras me golpearon como una revelación. Todos estos años, pensé que estaba comprando su amor con mi sacrificio. En cambio, estaba facilitándoles dejar de amarme completamente. Esa noche, tomé una decisión que me aterrorizó. Dejaría de tratar de ganar su afecto. No más cheques mensuales a Rodrigo por sus gastos inesperados. No más préstamos de emergencia a Patricia por sus problemas de flujo de efectivo. No más rescatar a Miguel de su último revés de carrera. No más regalos de cumpleaños que nunca eran reconocidos. Tarjetas navideñas que nunca eran correspondidas. Invitaciones a cenar que siempre eran rechazadas. No los cortaría completamente. No era lo suficientemente cruel para abandonar completamente a mis propios hijos, sin importar cómo me hubieran tratado. Pero dejaría de ser su recurso ilimitado y empezaría a ser su madre en mis términos, no en los suyos. El primer día que dije no, fue más duro de lo que había imaginado. Rodrigo llamó con su petición usual, alguna historia sobre necesitar ayuda con el pago de su hipoteca porque su negocio estaba lento. Era el tipo de llamada que había recibido docenas de veces a través de los años, siempre entregada con la combinación correcta de pánico y culpa para hacerme alcanzar mi chequera. «No puedo ayudarte esta vez, Rodrigo.
dije, mi voz más firme que mis manos. El silencio se extendió tanto que me pregunté si se había cortado la llamada. Cuando finalmente habló, su tono era incrédulo. ¿Qué quieres decir con que no puedes ayudar? Quiero decir que no voy a ayudar, aclaré, asombrada por mi propio valor. Necesitas resolverlo tú solo. Ma, no puedes hablar en serio. Es solo temporal. Solo hasta que el negocio mejore. Sabes que soy bueno para ello. Pero ya no me interesaban sus promesas. Voy al banco mañana a cancelar las transferencias automáticas a los 3, le dije. Ya es hora de que aprendan a las arreglárselas sin mi dinero. La explosión que siguió fue inmediata y predecible. ¿Cómo podía abandonarlos cuando me necesitaban? ¿No entendía lo que el estrés financiero podía hacerle a una familia? ¿Realmente iba a dejar que mis nietos sufrieran por algunos sentimientos lastimados? Lo dejé desahogarse hasta que se le acabaron las palabras. Luego hablé en el silencio. Rodrigo, por 30 años he puesto tus necesidades antes que las mías. He pasado sin cosas para que tú pudieras tener. He sacrificado mi retiro, mi seguridad, mi paz mental para hacer tu vida más fácil. Y me lo pagaste contratando un abogado que te ayudara a deshacerte de mí. Ya terminé. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder, el corazón martillando, pero mi resolución sólida. En minutos, mi teléfono estaba vibrando con mensajes enojados de los 3. Un asalto coordinado diseñado para romper mi voluntad. Pero por primera vez en mi vida adulta, apagué mi teléfono y me alejé. Esa tarde hice algo que no había hecho en años. Me di un baño largo, encendí una vela y leí un libro por placer. Caminé a la tiendita de la esquina y me compré flores, margaritas amarillas brillantes que hicieron que mi pequeño departamento se sintiera como primavera. Me hice cena para una sin sentirme culpable sobre el desperdicio, y me comí cada bocado mientras veía el atardecer pintar el cielo del DF en tonos de oro. Dormí profunda y pacíficamente, por primera vez en meses. Cuando desperté a la mañana siguiente, el silencio se sentía diferente. No vacío, sino calmado. Todavía estaba sola, pero no me sentía sola de la misma manera desesperada. Por primera vez, estaba eligiendo mi soledad en lugar de que me la eligieran. La cita en el banco fue incómoda pero liberadora. Cerré las cuentas conjuntas que mis hijos me habían convencido de abrir años atrás, las que les daban fácil acceso a mi dinero. Abrí nuevas cuentas solo a mi nombre, con contraseñas que solo yo sabía. La gerente del banco, una mujer amable de la edad de Patricia, me ayudó a establecer un presupuesto que consideraba mis necesidades primero en lugar de las emergencias de mis hijos. Debía haber hecho esto hace años, me dijo gentilmente mientras revisábamos mis finanzas. Ha estado viviendo por debajo de la línea de pobreza mientras mantiene a 3 familias. Eso no es sostenible a su edad. Cuando me mostró los números, cuánto les había dado a través de los años, cuán poco había guardado para mí, me sentí enferma. Cientos de miles de pesos, suficiente para haber asegurado mi propio futuro, habían desaparecido en sus ganas y necesidades y decisiones pobres. Tenía 72 años con menos de 200,000 pesos en ahorros porque había sido demasiado generosa con gente que había sido demasiado egoísta para darse cuenta. Pero tan devastadora como era la realidad financiera, el alivio emocional fue inmediato. Por primera vez en décadas, podía pagar mi renta sin pánico, comprar despensas sin calcular si podía costear tanto comida como medicinas. Podía ver mi saldo bancario sin sentirme avergonzada de lo poco que quedaba. Patricia joven fue mi ancla durante esos primeros días de establecer límites. Me visitaba 2 veces por semana, ayudándome a navegar papeleo legal y minas emocionales con gracia igual. A diferencia de su papá y tías, nunca pidió nada más allá de mi compañía. Me traía libros de la biblioteca, me ayudó a configurar servicios de streaming en mi televisión vieja, me enseñó cómo usar el smartphone que había estado demasiado intimidada para explorar completamente. Abue, has pasado toda tu vida adulta cuidando a todos los demás, dijo una tarde mientras ordenábamos fotos viejas juntas. Te mereces pasar el resto cuidándote a ti misma. Ni siquiera sé quién es yo misma ya, admití. He sido ma y abue por tanto tiempo que olvidé que había una esperanza debajo. Entonces vamos a descubrirlo.
dijo con una sonrisa que me recordó de mí misma a su edad, llena de posibilidades y sin miedo de nuevas aventuras. Fue Patricia quien sugirió que me uniera a la clase de arte en el centro comunitario, algo que había mencionado querer probar, pero nunca teniendo el tiempo o dinero. Fue Patricia quien me animó a aplicar para un trabajo de medio tiempo en el Museo de Arte, en lugar de quedarme en la tienda departamental donde era invisible y subvalorada. Fue Patricia quien creyó que tenía algo que ofrecerle al mundo más allá de mi habilidad de resolver los problemas de otra gente. Pero aún con su apoyo, la reacción de mis hijos fue rápida y coordinada. Trataron cada táctica de manipulación en su arsenal: culpa, ira, promesas falsas, chantaje emocional. Rodrigo se apareció en mi departamento sin avisar, exigiendo saber qué pensaba que estaba haciendo. Patricia, mi hija Patricia, mandó emails largos y lacrimosos sobre lo lastimada y abandonada que se sentía. Miguel alternó entre rabia y arranques súbitos de afecto, llamándome al trabajo para decirme cuánto me amaba y me necesitaba en su vida. Nada de eso funcionó como solía. El hechizo se había roto, la ilusión destrozada. Podía ver sus tácticas ahora por lo que eran: manipulación diseñada para mantener su acceso a mis recursos. Cuando se dieron cuenta de que sus enfoques usuales no estaban funcionando, escalaron a amenazas. «Si sigues con esto, nunca vas a ver a tus nietos otra vez», me advirtió Rodrigo durante una llamada particularmente fea. ¿Es eso lo que realmente quieres? ¿Morir sola porque eras demasiado terca para ayudar a tu propia familia? La amenaza dio en el blanco. El miedo de morir sola me había mantenido complaciente por años. Pero esta vez, en lugar de desmoronarme, pensé en Patricia joven, en la señora Hernández, en los extraños bondadosos que me habían mostrado más cuidado genuino en meses recientes que mis propios hijos en años. «Rodrigo», dije tranquilamente, «ya estoy sola. Tus amenazas no pueden quitarme algo que no tengo». El silencio que siguió me dijo que no había esperado esa respuesta. Cuando habló otra vez, su voz fue más pequeña, menos confiada. «Ma, por favor, somos tu familia. Te amamos». «Entonces demuéstralo», dije. «No con palabras, no con promesas, sino con acciones. Respétenme o piérdanme». Fue el primer ultimátum que había dado a mis hijos, y la libertad de ello era intoxicante. Por 72 años, había sido acomodaticia, comprensiva, infinitamente flexible. Me había doblado tan hacia atrás para cumplir sus necesidades, que había olvidado que tenía necesidades también. La reunión familiar que arreglaron se suponía que fuera mi intervención, pero se convirtió en mi declaración de independencia. Nos encontramos en un restaurante de hotel en el centro, territorio neutral, elegido para evitar que hiciera una escena en la casa de alguien. Llegaron juntos, presentando un frente unido, armados con puntos de conversación y discursos preparados sobre lealtad familiar y amor incondicional. Pero yo también vine preparada. Traje copias de estados de cuenta bancarios, mostrando las transferencias de dinero, impresiones de la carta legal, una carpeta llena de evidencia documentando años de promesas rotas y planes cancelados. Puse todo en la mesa entre nosotros como cartas en el tipo de juego que nadie quiere jugar. «Antes de empezar», dije, mi voz calmada y clara, «quiero que sepan que los amo a todos. Siempre los he amado y siempre los amaré. Pero amor sin respeto es solo otra palabra para explotación, y no seré explotada más». Rodrigo trató de tomar control de la conversación inmediatamente, lanzándose a un discurso preparado sobre obligaciones familiares y lo decepcionado que estaba de mi comportamiento reciente. Pero por una vez, no lo dejé terminar. «Rodrigo, contrataste un abogado para ayudarte a deshacerte de mí mientras hacías que pareciera que todavía te importaba. No puedes darme una conferencia sobre obligaciones familiares». Patricia se deshizo en lágrimas, como había esperado que hiciera. «Ma, ¿cómo puedes ser tan cruel? Somos tus hijos. Te necesitamos». «Necesitan mi dinero», corregí. «Han dejado eso muy claro». Miguel se sentó silencioso por la mayor parte de la confrontación, brazos cruzados, mandíbula tensa con ira apenas contenida. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron filosas y feas. «¿Entonces qué? ¿Nos vas a castigar por tener problemas? ¿Vas a dejar que tus propios nietos sufran porque se lastimaron tus sentimientos?
Sus hijos no son mi responsabilidad, dije, y las palabras se sintieron revolucionarias saliendo de mi boca. Son suya. Si no pueden mantenerlos sin saquear los ahorros de su madre anciana, entonces necesitan tomar decisiones diferentes. La discusión que siguió fue fea y agotadora. Me acusaron de ser egoísta, vengativa, mentalmente inestable. Cuestionaron mi juicio, mi sanidad, mi derecho a tomar decisiones sobre mi propio dinero. Se pintaron como víctimas de mis expectativas repentinamente irracionales, como si pedir respeto básico fuera una carga imposible. Pero a través de todo, me mantuve calmada. No porque no me lastimara. Sus palabras cortaron profundo, como estaban destinadas a hacerlo, sino porque finalmente entendí que su ira era sobre perder control, no perder amor. No estaban llorando nuestra relación, estaban lamentando su fuente de ingresos. Mientras la noche se acababa, hice algo que me sorprendió incluso a mí. Tomé la foto familiar enmarcada que había traído y la puse boca abajo en la mesa. El gesto fue pequeño, pero simbólico. Me estaba alejando de la fantasía de quien había esperado que fueran y enfrentando la realidad de quienes realmente eran. Siempre los amaré, dije mientras me paré para irme. Pero ya no compraré su amor a cambio. Cuando estén listos para tener una relación conmigo basada en respeto mutuo en lugar de obligación financiera, llámenme. Hasta entonces, necesito enfocarme en aprender a amarme a mí misma. Salí de ese restaurante sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años, a pesar del peso de tristeza en mi pecho. El final de un capítulo largo y doloroso también era el comienzo de algo nuevo, algo que me pertenecía completamente. Las secuelas inmediatas fueron predeciblemente dramáticas. Mi teléfono vibraba constantemente con mensajes que iban de enojados a suplicantes a amenazadores. Rodrigo mandó emails largos detallando la situación financiera de su familia y cuánto habían sufrido desde que dejé de ayudar. Patricia dejó mensajes de voz sollozando sobre cuánto me extrañaba y me necesitaba en su vida. Miguel oscilaba entre furia y afecto falso. Un día llamándome una anciana egoísta y al siguiente mandando flores con una tarjeta que decía, «Te amo siempre, ma». Pero la respuesta más reveladora llegó una semana después, cuando recibí una llamada de la esposa de Rodrigo, Jennifer. Nunca le había gustado. Lo había sabido por años. Aunque había tratado de ganar su aprobación con regalos y cuidando niños y manteniéndome fuera de sus asuntos. Ahora, sin nada que perder, finalmente fue honesta sobre sus sentimientos. «Espero que estés feliz», dijo sin preámbulos cuando contesté el teléfono. «Rodrigo está hecho un desastre. Los niños siguen preguntando dónde está la abue, y podríamos perder la casa porque decidiste tener una crisis de mediana edad». «Tengo 72, Jennifer», respondí con calma. «Si esta es una crisis de mediana edad, estoy planeando vivir hasta los 144. Esto no es chistoso, Esperanza. Estás destruyendo esta familia». «No estoy destruyendo nada. Solo ya no la estoy sosteniendo». La conversación se deterioró rápidamente desde ahí, con Jennifer diciendo cosas que revelaron años de resentimiento guardado. Era una carga, una obligación, una anciana que no podía aceptar que ya no la necesitaban. «Los niños se avergonzaban de mí», afirmó. «Era demasiado necesitada, demasiado demandante, demasiado problema para que familias ocupadas la manejaran». Cuando finalmente se le acabaron las palabras crueles, respondí con una pregunta que pareció sorprenderla. «Jennifer, en 15 años de matrimonio con Rodrigo, ¿alguna vez me has llamado solo para platicar? ¿Alguna vez has preguntado cómo estaba? ¿Qué necesitaba? ¿Cómo me sentía?» El silencio se extendió lo suficiente para que pudiera escuchar su respiración. Cuando finalmente contestó, su voz fue más pequeña. Ese no es el punto. Realmente, ese es exactamente el punto», dije gentilmente. «Nunca has querido una relación conmigo. Solo has querido que esté disponible cuando necesitaran algo. Y he estado bien con ese arreglo por años porque pensé que era mejor que nada. Pero ya no estoy bien con eso». Colgué antes de que pudiera responder, y por primera vez en 15 años, me sentí libre de la carga de tratar de ganar la aprobación de Jennifer. Pero justo cuando pensé que la tormenta finalmente estaba pasando, justo cuando había empezado a creer que lo peor había quedado atrás,
Vino el golpe que casi rompió mi resolución recién encontrada. Me estaba preparando para mi primer día en el Museo de Arte. Había sido contratada como guía de medio tiempo para su nueva exhibición sobre artistas mexicanos, cuando recibí un mensaje de un número que no reconocí. El mensaje era simple: revisa Facebook. Con dedos temblorosos, abrí la app que Patricia me había ayudado a configurar meses atrás. Ahí, publicado en la página de Rodrigo para que todos nuestros amigos y familia mutuos lo vieran, había un post largo y desgarrador sobre la lucha de su madre anciana con enfermedad mental. Han sido meses difíciles viendo el declive cognitivo de mi madre, empezaba el post. Lo que comenzó como confusión menor ha escalado a delirios paranoicos sobre su familia tratando de lastimarla. Nos ha acusado de robarle. Afirma que contratamos abogados contra ella y ha cortado todo apoyo financiero a sus nietos, a pesar de saber que dependen de su ayuda para necesidades básicas como útiles escolares y atención médica. Hemos tratado de conseguirle ayuda profesional, pero se rehúsa a reconocer que algo está mal. Por favor, mantengan a nuestra familia en sus pensamientos mientras navegamos este tiempo desafiante. La enfermedad mental en padres ancianos es desgarradora para todos los involucrados. El post tenía docenas de comentarios comprensivos, de gente que había conocido por años, antiguos vecinos de Guadalajara expresando preocupación y ofreciendo oraciones, amigos de la familia preguntándose si había algo que pudieran hacer para ayudar, parientes distantes compartiendo sus propias historias sobre lidiar con padres ancianos que habían perdido contacto con la realidad. Mis manos temblaron mientras leía comentario tras comentario de gente que me había conocido por décadas, todos discutiendo mi supuesta enfermedad mental como si fuera un hecho establecido. Nadie cuestionó la versión de Rodrigo de los eventos. Nadie me contactó para escuchar mi lado de la historia. Había sido juzgada, condenada y sentenciada al papel de anciana confundida en un solo post de Facebook. La estrategia era brillante y cruel. Si me defendía, me vería exactamente como la anciana paranoica que Rodrigo había descrito. Si me quedaba silenciosa, su versión de los eventos se convertiría en la verdad aceptada. De cualquier manera, estaba atrapada en una narrativa que me pintaba como poco confiable y posiblemente peligrosa para mi propio bienestar. Me senté en mi pequeño departamento, viendo la pantalla, sintiéndome más aislada de lo que me había sentido desde que Roberto me dejó. Esto no era solo rechazo. Esto era asesinato sistemático de carácter, diseñado para desacreditarme si alguna vez trataba de decirle a alguien lo que realmente había pasado. ¿Quién creería a una anciana confundida sobre su hijo educado y exitoso? Por un momento, la esperanza vieja quiso llamar a Rodrigo, rogarle que quitara el post, disculparme por lo que fuera que había hecho para hacer que sintiera que esto era necesario. La esperanza vieja habría sacrificado su propia dignidad para restaurar la paz a la familia, aunque significara aceptar culpa por cosas que no había hecho. Pero ya no era la esperanza vieja, era alguien nueva, alguien que finalmente había aprendido la diferencia entre amor y conveniencia. En lugar de llamar a Rodrigo, le hablé a Patricia joven. «Ay, abue», dijo cuando le conté sobre el post. «Lo siento tanto. Lo vi más temprano y he estado tratando de descubrir cómo decirte». «¿Le creíste?», pregunté, necesitando saber si incluso ella tenía dudas sobre mi sanidad. «Ni por un segundo», dijo firmemente. «Sé exactamente quién eres, y eres la persona más cuerda en esta familia. Lo que hizo papá fue horrible, pero dice todo sobre él y nada sobre ti. Su fe en mí fue como un salvavidas para una persona ahogándose, pero incluso su apoyo no podía aliviar completamente el aguijón de ser públicamente humillada por mi propio hijo». «¿Qué debería hacer?», pregunté sintiéndome perdida y vieja y muy cansada. «Nada», dijo Patricia. «No respondas, no te defiendas, no te involucres con nada de eso. Deja que tenga su berrinche. La gente que importa sabe quién eres realmente». Era el consejo más difícil de seguir, pero también el más sabio. En lugar de pelear las mentiras de Rodrigo, me enfoqué en mi verdad. Fui a mi primer día en el museo y descubrí que hablar sobre arte con visitantes curiosos era exactamente el tipo de trabajo que alimentaba mi alma en lugar de drenarla.
Me uní al club de lectura del centro comunitario y encontré mujeres de mi edad que estaban interesadas en mis pensamientos sobre literatura, no en mi utilidad como cajero automático. Empecé a tomar caminatas largas por el bosque de Chapultepec, algo para lo que nunca había tenido tiempo cuando mis días se consumían en las crisis de otra gente. Patricia joven resultó ser mi mayor aliada durante este periodo. Silenciosamente empezó a compartir sus propios posts en redes sociales, fotos de nosotras juntas en el museo, historias sobre nuestras discusiones del club de libros, actualizaciones sobre mi nuevo trabajo y las clases de arte que finalmente había empezado a tomar. Sin contradecir directamente la narrativa de su padre, pintó una imagen de una mujer que estaba floreciendo, comprometida y perfectamente capaz de tomar sus propias decisiones. Más importante, empezó a hablar con otros miembros de familia privadamente, compartiendo la verdad sobre lo que realmente había pasado. No todos le creyeron al principio, pero semillas de duda fueron plantadas. Si realmente estaba sufriendo declive cognitivo, ¿por qué estaba trabajando exitosamente en un museo prestigioso? Si realmente era paranoica y delirante, ¿por qué parecía mucho más feliz y saludable de lo que había estado en años? La tormenta de redes sociales eventualmente se calmó, como estas cosas siempre lo hacen. La gente se movió a dramas más nuevos, escándalos más frescos, pero el daño se sintió permanente. Había perdido no solo a mis hijos, sino a toda la comunidad que me había conocido como madre y abuela devota. En sus mentes, siempre sería la pobre anciana cuya mente le había fallado, cuyos hijos estaban sufriendo por su comportamiento imposible. Pero al perder esa identidad falsa, descubrí algo precioso. Descubrí quién era realmente cuando nadie me estaba viendo. Nadie esperaba nada. Nadie necesitaba que fuera alguien más que yo misma. Era Esperanza. No la madre o abuela o exesposa de alguien, sino Esperanza. Me gustaban los museos de arte y las novelas de misterio. Disfrutaba hablar con extraños sobre pinturas e historia. Era buena escuchando, notando detalles, haciendo que la gente se sintiera bienvenida y valorada. Tenía opiniones sobre política y libros y películas que no tenían nada que ver con las necesidades o comodidad de otra persona. Por primera vez en mi vida adulta, tenía suficiente. Suficiente dinero, suficiente tiempo, suficiente energía, suficiente paz. No era rica, pero tampoco era pobre. No estaba rodeada de familia, pero tampoco estaba realmente sola. Había elegido soledad sobre explotación, dignidad sobre conveniencia, y el intercambio se sintió más que justo. La transformación no pasó de la noche a la mañana. Todavía había momentos de duda, días cuando extrañaba los patrones familiares de preocupación y sacrificio que habían definido mi vida por tanto tiempo. Había veces cuando levantaba el teléfono para llamar a Rodrigo, o Patricia, o Miguel, solo para recordar que no querían escuchar de mí a menos que estuviera ofreciendo algo que necesitaran, pero lenta, constantemente. Construí una nueva vida que me pertenecía completamente. Aprendí a cocinar para una sin sentirme derrochadora, a ir al cine sola sin sentirme avergonzada, a tomar decisiones basadas en mis propias preferencias en lugar de las expectativas de todos los demás. Descubrí que soledad y aislamiento no eran lo mismo. Uno era impuesto por otros, el otro elegido por mí misma. Las clases de arte en el centro comunitario se volvieron el punto culminante de mi semana. Nuestra instructora, una mujer paciente llamada Elena, que no podía tener más de 30 años, nos trataba como artistas reales en lugar de gente anciana entreteniéndose con pintura de dedos. Bajo su guía, descubrí que tenía ojo para color y composición que había estado dormido por décadas. Mi primera pintura fue terrible, un intento torpe de capturar la vista desde la ventana de mi departamento. Pero Elena vio algo en ella que yo no podía, animándome a intentar otra vez, a confiar en mis instintos, a dejar de preocuparme por cometer errores. Para mi 10ª pintura, estaba creando imágenes que realmente se parecían a lo que pretendía. Para la 20ª, otros estudiantes me pedían consejos sobre su propio trabajo. «Tienes un don», me dijo Elena una tarde mientras trabajaba en un retrato de la señora Hernández cuidando su jardín de azotea. «Puedo enseñar técnica, pero no puedo enseñar a alguien a ver como tú ves». Nunca había pensado en mí como alguien con dones antes.
Era útil, confiable, generosa, pero no talentosa o creativa o especial. Aprender que tenía habilidades más allá de mi capacidad de resolver los problemas de otra gente se sintió como descubrir tesoro enterrado en mi propio patio. El trabajo del museo expandió mi mundo de maneras que no había esperado. Los visitantes que guié por la exhibición de artistas mexicanos venían de todo el mundo, trayendo perspectivas e historias que nunca había encontrado. Aprendí a adaptar mis presentaciones a diferentes audiencias. Niños de escuela que necesitaban moverse y tocar y explorar, parejas ancianas que querían sentarse y contemplar, turistas ansiosos de entender la historia creativa de la ciudad. Pero mis visitantes favoritos eran los viajeros solos, especialmente las mujeres de mi edad que habían venido al DF por su cuenta. Reconocía algo en sus caras, una mezcla de incertidumbre y determinación que me recordaba mi propio viaje. Cuando compartía historias sobre los artistas cuyo trabajo estábamos viendo, trataba de incluir detalles sobre sus reinvenciones de vida tardía, sus segundos actos, sus descubrimientos de que creatividad y propósito no terminaban a ninguna edad en particular. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, me encontraba diciendo más y más seguido. Algo del arte más hermoso viene de gente que ni siquiera sabía que eran artistas hasta que eran mayores de lo que ustedes son ahora. Una tarde, mientras guiaba un tour para un grupo de clubs de lectura suburbanos, noté a una mujer de mi edad quedándose mientras el grupo siguió al siguiente salón. Estaba bien vestida, pero de alguna manera disminuida, sus hombros curvados hacia adentro como si tratara de hacerse más pequeña. «Disculpe», dijo vacilante mientras yo estaba enderezando las tarjetas de información. «¿Le puedo preguntar algo personal?» Asentí, curiosa sobre qué la estaba molestando lo suficiente para buscar consejo de una extraña. «Se ve tan confiada», dijo, luchando para encontrar las palabras. «Tan cómoda consigo misma». «¿Cómo llegó a ser así? Tengo 68 y siento que nunca he sabido quién soy sin ser el algo de alguien». Su pregunta me llevó de vuelta a la mujer que había sido solo meses antes, perdida en una identidad que solo existía en relación a las necesidades de otra gente. Sin pensarlo, me encontré contándole mi historia. No toda, pero lo suficiente para hacerle saber que no estaba sola en sentirse invisible y desechable. «Lo que aprendí», dije mientras nos sentamos juntas en una banca frente a una pintura de un atardecer en el DF, «es que otra gente tomará tanto de ti como estés dispuesta a dar, y esa no es su culpa. Es tuya por no saber dónde están tus propios límites». Escuchó con la intensidad de alguien desesperada por permiso para valorarse a sí misma, y vi mi yo anterior tan claramente en sus hombros encorvados y postura defensiva. «¿Pero qué tal si dejan de amarte?», preguntó, vocalizando el miedo que me había mantenido atrapada por tantos años. «¿Qué tal si dices no y deciden que no vales la pena? Entonces descubres quiénes realmente eran», dije gentilmente, «y haces espacio en tu vida para gente que te ama por quien eres, no por lo que puedes hacer por ellos». Platicamos por otra hora, sentadas en esa galería silenciosa rodeadas por imágenes de una ciudad constantemente reconstruyéndose, constantemente convirtiéndose en algo nuevo mientras honraba lo que vino antes. Cuando finalmente se fue, me abrazó con la gratitud feroz de alguien que había sido vista y entendida. «Gracias», susurró. «Me has dado mucho en qué pensar». Mientras la vi alejarse, parada un poco más derecha de cuando había llegado, me di cuenta de que mi historia podría ser útil para alguien más que yo misma. No como entretenimiento o terapia, sino como evidencia de que era posible empezar de nuevo. Elegir dignidad sobre conveniencia. Descubrir valor que no dependiera de la aprobación de otra gente. Patricia joven me había estado animando a escribir sobre mis experiencias, sugiriendo que otras mujeres de mi edad podrían beneficiarse de escuchar sobre mi viaje. Había resistido, parte por humildad y parte por miedo de que compartir mi historia me hiciera parecer amarga o vengativa hacia mis hijos. Pero ese encuentro en el museo plantó una semilla de posibilidad. Esa noche, me senté en mi mesita de la cocina con un bloc de hojas legales y una taza de té, y empecé a escribir. No una memoria o un manifiesto,
sino una carta a la mujer que solía ser y a todas las mujeres como ella que estaban atrapadas en vidas que servían a todos excepto a ellas mismas. Las palabras vinieron lento al principio, luego más rápido, como si hubieran estado esperando décadas a ser liberadas. Escribí sobre la erosión gradual de autoestima que pasa cuando el amor se vuelve transaccional. Escribí sobre la diferencia entre generosidad y explotación, entre lealtad familiar y abuso financiero. Escribí sobre el miedo de estar sola y el descubrimiento de que soledad elegida era preferible a disponibilidad demandada. Pero más que nada, escribí sobre la posibilidad de renacer a cualquier edad, el valor requerido para decepcionar a gente que nunca realmente se había preocupado por tu felicidad, la libertad extraordinaria que viene de finalmente ponerte a ti misma primero. La escritura se volvió un ritual nocturno. Después de cenar, después de lavar los platos, después de cambiarme a ropa cómoda y hacer mi té, me sentaba en esa mesa y recordaba, no solo el dolor y decepción, sino los momentos de realización, los pequeños actos de rebelión, la conciencia creciente de que merecía mejor de lo que había estado aceptando. Algunas noches lloré mientras escribía, lamentando los años que había perdido en las prioridades de otra gente. Otras noches sonreí, recordando la cara de Rodrigo cuando primero dije, no, la liberación de esa confrontación del restaurante del hotel, la paz de esa primera noche que dormí sin preocuparme si había hecho suficiente por mis hijos ese día. La historia que emergió no fue la que había planeado contar. Había esperado escribir sobre traición y decepción, sobre hijos que se olvidaron de su madre en Día de las Madres y la dejaron comer sola en un restaurante caro. Pero lo que en realidad escribí fue sobre descubrimiento, de fuerza que no sabía que poseía, de intereses que no había tenido tiempo de perseguir, de una versión de mí misma que existía independientemente de las necesidades o expectativas de otra persona. El restaurante donde esta historia comenzó, esa cena del Día de las Madres en casa de Toño, donde me había sentado sola con mi corazón roto y expectativas destrozadas, se había vuelto un símbolo en mi mente, un monumento a todo lo que había perdido y todo lo que había descubierto sobre la diferencia entre ser amada y ser útil. Pero mientras la primavera se convirtió en verano y mi nueva vida tomó forma, me di cuenta de que necesitaba revisitar ese lugar, no para revivir el dolor, sino para medir qué tan lejos había viajado de la mujer que había esperado ahí en su vestido de domingo para hijos que nunca vinieron. Esta vez, hice la reservación para una. Me vestí cuidadosamente, pero no desesperadamente. Un vestido nuevo que me había comprado, en un color que me gustaba en lugar de uno que pensé que otros encontrarían halagador. Caminé las mismas 12 cuadras, pero con postura diferente, propósito diferente. No estaba esperando la presencia de otra persona, estaba celebrando la mía. La anfitriona, tal vez la misma joven que había presenciado mi humillación meses antes, me llevó a una mesa diferente, no la redonda junto a la ventana donde había esperado a mis hijos, sino una mesa más pequeña en un rincón más silencioso, que parecía diseñada para contemplación en lugar de conversación. Ordené el salmón otra vez, y una copa de vino para acompañarlo, pero esta vez, la comida sabía a celebración en lugar de consolación. Observé a los otros comensales a mi alrededor, familias, parejas, amigos, sin el anhelo desesperado que me había consumido antes. Su felicidad era de ellos, la mía era mía. Ninguna disminuía la otra. Mientras terminaba mi comida, perdida en pensamientos sobre cuánto había cambiado desde mi última visita, alguien se acercó a mi mesa. Una mujer de mi edad, elegantemente vestida, con cabello plateado que capturaba la luz del candelabro arriba de nosotras. «Disculpe», dijo con un ligero acento que no pude identificar. «¿Le molestaría si me acompaño? También estoy comiendo sola, y parece alguien que podría tener historias interesantes». Estaba tan sorprendida por la petición que casi dije no por hábito. No estaba acostumbrada a ser buscada como compañía interesante, pero algo en su comportamiento, confiado pero no presuntuoso, me hizo asentir hacia la silla vacía. «Soy Claudia», dijo mientras se acomodaba frente a mí, «y tengo una confesión que hacer. Te he estado observando desde que llegaste,
Y tienes la expresión más pacífica que he visto en cualquier restaurante en esta ciudad. Estoy visitando desde Barcelona y he estado sentándome sola en restaurantes caros por 3 meses, tratando de descubrir quién soy sin mi difunto esposo. Eres la primera persona que se ha visto como que realmente quería estar cenando sola. Su honestidad fue desarmente y extrañamente consoladora. Aquí había otra mujer navegando la geografía de reinvención de vida tardía, encontrando su camino a través de territorio desconocido con curiosidad en lugar de miedo. Hace 6 meses, habría sido la persona más miserable en este restaurante. Le dije con honestidad. Comer sola se sentía como evidencia de que había fallado de alguna manera. Esta noche, se siente como libertad. Platicamos por 2 horas, compartiendo historias sobre las vidas que habíamos dejado atrás y las que estábamos creando. Claudia había estado casada por 45 años con un hombre que había amado profundamente, pero se había perdido a sí misma en el proceso de cuidarlo. Estaba usando el dinero del seguro de vida de él para viajar a lugares que siempre habían querido visitar, pero nunca habían tenido tiempo, descubriendo que prefería su propia compañía al compromiso y negociación que habían definido su matrimonio. Lo más extraño, dijo mientras nos preparábamos para irnos, es darme cuenta de que me gusta quien soy cuando la opinión de nadie más importa. Pasé tantos años siendo la persona que pensé que todos los demás necesitaban que fuera. Había olvidado que había alguien más debajo. Mientras intercambiamos información de contacto, estaría en el DF por otra semana y quería recomendaciones para museos y galerías. Me di cuenta de que esto era lo que me había estado perdiendo todos esos años cuando me enfoqué exclusivamente en relaciones familiares. Me había limitado a amor que venía con obligaciones y expectativas, nunca permitiendo espacio para el tipo de conexión que existía simplemente porque 2 personas disfrutaban la compañía de la otra. Claudia y yo pasamos sus días restantes en el DF explorando la ciudad juntas. Visitamos el Museo de Bellas Artes, caminamos por el Zócalo, tomamos el tour de arquitectura. Era curiosa sobre todo, agradecida sin ser efusiva, el tipo de compañera que mejoraba experiencias en lugar de abrumar con ellas. En su última noche, regresamos a casa de Toño para cenar, esta vez por elección mutua en lugar de accidente. Mientras compartimos postre y platicamos sobre los libros que estábamos leyendo, los lugares que esperábamos viajar, los proyectos de arte que queríamos intentar, sentí algo que rara vez había experimentado en mis 72 años. El placer de amistad femenina sin obligación o juicio. ¿Sabes?, dijo Claudia mientras esperábamos nuestra cuenta. Creo que nos hemos topado con algo importante aquí. Mujeres de nuestra edad, no se supone que hagamos nuevas amigas. Empecemos nuevas aventuras. Nos reinventemos. Se supone que estemos asentadas en cualquier vida que hemos creado, agradecidas por cualquier migaja de atención que nuestras familias nos tiren. Pero esa es exactamente la razón por la que deberíamos estar haciendo todas esas cosas, respondí, sorprendiéndome con mi vehemencia. Si no ahora, ¿cuándo? Si esperamos permiso o aprobación, estaremos esperando para siempre. Claudia sonrió, alzando su copa de vino en un brindis burlón. Por no esperar permiso, dijo, por descubrir que las mejores partes de nuestras vidas todavía podrían estar por delante. Mientras toqué mi copa contra la suya, pensé en la mujer que había sido solo meses antes, sentada en una mesa similar consumida por decepción y autocompasión. Esa mujer nunca podría haber imaginado este momento. Esta sensación de posibilidad, esta libertad de las expectativas de otra gente, esta idea radical de que su propia felicidad podría valer la pena de perseguir. Los cambios en mi vida habían sido notados por otros, aunque no siempre de maneras que había esperado. La señora Hernández comentó sobre lo mucho más ligera que parecía, cómo mi risa venía más fácil que antes. Las otras mujeres en mi clase de arte mencionaron que mis pinturas recientes tenían más confianza, colores más audaces, composiciones más fuertes. Incluso mi supervisora en el museo, una mujer seria que rara vez ofrecía observaciones personales, me apartó para decir que los visitantes frecuentemente mencionaban cuánto habían disfrutado sus tours conmigo. Hagas lo que hagas diferente, dijo. Sigue haciéndolo. Parece que has encontrado tu elemento.
Pero el reconocimiento más significativo vino de una fuente inesperada. Miguel. Era un martes por la noche a finales del verano cuando mi teléfono sonó con su número. Lo miré por varios timbres, debatiendo si contestar. Nuestras últimas conversaciones habían sido tan feas, tan llenas de acusaciones y manipulación, que no estaba segura de tener la energía emocional para otra batalla. Pero algo, curiosidad tal vez, o la confianza que venía de saber que podía colgar cuando quisiera, me hizo contestar. ¿Ma? Su voz era diferente, más pequeña de lo que recordaba, incierta de una manera que me recordaba el niñito que había sido antes de que la vida le enseñara que tomar era más fácil que pedir. Hola, Miguel. Yo me preguntaba si podríamos platicar. Realmente platicar, no pelear. Sé que no me lo merezco después de todo lo que he dicho, pero he estado pensando en nosotros, en lo que pasó, y creo que tal vez te debo una disculpa. Me senté pesadamente en mi silla de lectura, sin confiar en que mis piernas me sostuvieran. De todos mis hijos, Miguel había sido el más hostil durante nuestras confrontaciones, el más dispuesto a decir cosas crueles diseñadas para lastimarme. Una disculpa de él se sentía como lo último que había esperado. ¿Qué provocó esto? Pregunté, manteniendo mi voz neutral. Patricia, dijo, y supe que se refería a Patricia joven, no a su hermana. Ha estado platicando conmigo sobre ti, sobre lo que realmente pasó, sobre esa carta y todo lo demás. Al principio no quería escuchar, pero siguió insistiendo, y finalmente empecé a poner atención. Hizo una pausa, y pude escucharlo luchando con palabras que no le venían naturalmente. Ma, he estado pensando en cuando era niño, sobre cómo siempre te encargabas de todo. Hacías disfraces de Día de Muertos, y me llevabas al entrenamiento de fútbol, y ayudabas con la tarea, y nunca te quejabas de nada. Trabajaste 2 trabajos para pagar mi universidad, y nunca te di las gracias como se debe. Y luego, cuando me gradué y me casé y tuve problemas, nomás seguiste ayudando, siguiendo mandando dinero, siguiéndome rescatando cuando tomaba decisiones estúpidas. Otra pausa, más larga esta vez. Empecé a darte por hecho en algún punto. Todos lo hicimos. Solo estabas ahí siempre, siempre dispuesta a ayudar, siempre poniéndonos primero. Y cuando finalmente dijiste ya basta, me enojé contigo en lugar de verme a mí mismo. Me enojé contigo por cambiar las reglas cuando debería haber estado agradecido de que las hubieras seguido por tanto tiempo. Sentí lágrimas empezando, pero eran diferentes de las lágrimas enojadas y lastimadas que había llorado por meses. Estas se sentían más ligeras, como lluvia después de una sequía. Patricia me contó sobre tu nuevo trabajo, sobre las clases de arte, sobre lo feliz que pareces, continuó. Y me di cuenta de que no puedo recordar la última vez que te pregunté si eras feliz. No puedo recordar la última vez que te pregunté sobre algo que no tuviera que ver con lo que necesitaba de ti. Miguel, dije suavemente, tienes razón, me diste por hecho. Todos lo hicieron, pero los dejé hacerlo porque pensé que eso era lo que las buenas madres hacían. Pensé que amor significaba nunca decir no, nunca decepcionar a nadie, nunca poner mis propias necesidades primero. Pero eso no es amor, ¿verdad? Dijo. Eso es solo conveniencia. Si amo a alguien, debería preocuparme por su felicidad, no solo por su utilidad. Platicamos por 1 hora. La conversación más larga que habíamos tenido en años que no fuera sobre crisis o dinero, o lo que podía hacer para arreglar sus problemas. Me contó sobre su trabajo, sus luchas, sus esperanzas para sus hijos. Yo le conté sobre el museo, sobre mis clases de arte, sobre las amigas que estaba haciendo. Por primera vez en nuestra relación adulta, nos platicamos como personas, no solo como madre e hijo encerrados en papeles que ya no nos quedaban. Cuando la conversación terminó, preguntó si podía llamarme otra vez, solo para platicar, sin agenda más allá de escuchar mi voz. Dije que sí, pero cuidadosamente, sin la desesperación ansiosa que había caracterizado mis respuestas a mis hijos por tantos años. Estaba abierta a reconstruir nuestra relación, pero en términos que honraran el valor de ambos como seres humanos. La llamada de Miguel no arregló mágicamente nuestra familia. Rodrigo y Patricia, mi hija Patricia, se mantuvieron distantes, convencidos de que cualquier reconocimiento de mis sentimientos
requeriría que examinaran su propio comportamiento muy de cerca. Pero fue un comienzo, una grieta en la pared de resentimiento mutuo que se había construido entre nosotros. Más importante, la disculpa de Miguel confirmó algo que había estado aprendiendo lentamente durante el año pasado. Había tenido razón en demandar mejor trato. No había estado loca o egoísta o irrazonablemente demandante. Simplemente había sido una persona pidiendo ser tratada como una persona, y no había nada malo con eso. Mientras el otoño llegó al DF, pintando la ciudad en tonos de oro y carmesí que me recordaban las pinturas que había estado creando, me encontré reflexionando en el año que había pasado desde ese devastador Día de las Madres. La mujer que se había sentado sola en casa de Toño, con el corazón roto y humillada por la indiferencia de sus hijos, se sentía como un personaje de la historia de alguien más. Todavía estaba sola en muchas maneras. Mi relación con dos de mis hijos seguía fracturada, posiblemente permanentemente. Todavía vivía en el mismo departamento pequeño. Todavía trabajaba medio tiempo para llegar a fin de mes. Todavía tenía más años detrás de mí que adelante. Pero la soledad ya no se sentía como fracaso. Se sentía como elección, como el espacio que había creado para que nuevas posibilidades echaran raíz. Las clases de arte habían llevado a otras oportunidades. Elena había animado a varios de nosotros a aplicar para una exhibición grupal en una galería local, y para mi asombro, habían aceptado 3 de mis pinturas. La recepción de apertura fue pequeña y no particularmente prestigiosa, pero ver mi trabajo colgando en paredes profesionales, viendo extraños pausar para estudiar algo que había creado, se sintió como validación de una parte de mí que nunca había sabido que existía. Patricia joven atendió la apertura, trayendo flores y un orgullo en su abuela que se sintió genuino y sin complicaciones. Nos paramos juntas enfrente de mi pieza favorita, una pintura de la vista desde la ventana de mi departamento al atardecer, la ciudad extendiéndose abajo en colores cálidos que sugerían posibilidad en lugar de aislamiento. Y sentí el tipo de satisfacción que viene de crear algo tú misma, en lugar de facilitar la creación de alguien más. «Estoy tan orgullosa de ti, abue», dijo, y sus palabras llevaban peso porque estaban basadas en logro en lugar de obligación, en quien me había vuelto en lugar de lo que había dado. La exhibición de galería llevó a una invitación para enseñar clases básicas de pintura en el centro comunitario, lo que llevó a conversaciones sobre organizar tours de arte para residentes ancianos de hogares de cuidado. Cada oportunidad se construía en la última, creando una vida con propósito que me pertenecía completamente. Pero tal vez el cambio más significativo era interno. Había aprendido a reconocer la diferencia entre soledad y aislamiento, entre ser abandonada y ser libre. Cuando despertaba en las mañanas, mi primer pensamiento no era sobre lo que le debía a alguien más, o quién podría necesitar algo de mí. Era sobre lo que quería hacer con el día que tenía por delante, que me traería alegría o satisfacción o crecimiento. Había aprendido a decir no sin culpa, a tomar decisiones basadas en mis propias preferencias, a gastar dinero en cosas que me importaban en lugar de cosas que le importaban a otra gente. Había descubierto que me gustaban las novelas de misterio y las películas extranjeras, y la comida picante y caminatas largas en la lluvia. Tenía opiniones sobre política y arte, y libros que existían independientemente de la aprobación de otra persona. Más importante, había aprendido que amor real, mejoraba en lugar de disminuir a la gente que tocaba. Las relaciones que sobrevivieron mi transformación fueron las que habían estado basadas en afecto genuino en lugar de conveniencia mutua. Las que terminaron habían estado construidas en explotación disfrazada como obligación familiar, y su pérdida creó espacio para conexiones que nutrieron en lugar de drenar. Mientras el invierno se acercaba, hice planes que no tenían nada que ver con la disponibilidad o aprobación de otra persona. Tomaría un taller de pintura en San Miguel de Allende durante enero, algo de lo que había estado soñando, pero nunca pensé posible cuando mi dinero y tiempo pertenecían a las emergencias de otra gente. Pasaría Navidad con la señora Hernández y su familia, que me habían invitado a su celebración, no porque necesitaran algo de mí, sino porque disfrutaban mi compañía. Y seguiría escribiendo,
documentando no solo el dolor de descubrir cuán poco habían valorado mis sacrificios, sino la alegría de aprender de lo que era capaz cuando dejé de limitarme a las expectativas de otra gente. La historia que comenzó con Día de las Madres olvidado se había vuelto algo completamente diferente. Una historia sobre recordar que las madres también son personas, que el amor requiere respeto para sobrevivir, que nunca es demasiado tarde para elegir dignidad sobre conveniencia. Hace 6 meses, si alguien me hubiera dicho que estaría planeando viajes solos y dando clases de arte y durmiendo pacíficamente por noches no perturbadas por las crisis de otra gente, habría pensado que estaban describiendo la vida de otra persona. La mujer que había sido por 71 años no podría haber imaginado la mujer que me estaba volviendo a los 72. Pero transformación, había aprendido. No se trataba de volverse alguien completamente diferente. Se trataba de volverse más completamente tú misma, de desprende los papeles y expectativas y obligaciones que habían oscurecido a la persona que había estado ahí todo el tiempo, esperando pacientemente permiso para existir. En una noche crujiente de diciembre, mientras la nieve empezaba a espolvorear las calles del DF y luces navideñas parpadeaban en ventanas por toda mi cuadra, me senté en mi pequeño departamento rodeada de pinturas que había creado, libros que había elegido, muebles que había arreglado para mi propio confort en lugar de la aprobación de alguien más. Patricia joven estaba visitando, ayudándome a envolver paquetes de materiales de arte que estaba regalando a mis estudiantes. Y estábamos platicando sobre sus planes para posgrado, su novio, sus esperanzas para el futuro. «Abue», dijo de repente, levantando la vista del listón que estaba curvando. «¿Te puedo preguntar algo?» «Por supuesto, mi niña». «¿Alguna vez lo lamentas? ¿Enfrentarte a papá y tía Patricia y tío Miguel? ¿Alguna vez desearías haber mantenido las cosas como estaban?» Consideré su pregunta cuidadosamente. Las pérdidas habían sido reales y dolorosas. 3 de mis hijos se mantuvieron distantes. Sus hijos creciendo sin conocerme. Reuniones familiares continuando sin mi presencia. Había momentos cuando la soledad vieja se arrastraba, cuando extrañaba incluso la ilusión de ser necesitada y valorada. Pero luego pensé en la mujer que había sido hace un año, exhausta, ansiosa, constantemente preocupada por los problemas de otra gente, viviendo en un estado de inseguridad emocional y financiera perpetua, porque no podía decir no a gente que había aprendido que no necesitaba pedir amablemente. «Patricia», dije finalmente, «por 50 años les di permiso a todos los demás de tratarme como quisieran mientras ocasionalmente dijeran que me amaban. Pensé que eso era lo que las buenas madres hacían, pero amor sin respeto no es realmente amor. Es solo una transacción donde una persona da todo y la otra persona toma todo, y todos pretenden que eso es normal». Pausé, viendo la nieve caer por mi ventana, cada copo único y temporal y hermoso en su viaje breve hacia la tierra. Pasé la mayor parte de mi vida con miedo de que si demandaba mejor trato, terminaría sola. ¿Y sabes qué descubrí? Ya estaba sola. Estaba sola en el medio de una familia que me veía como un recurso en lugar de una persona. Al menos ahora cuando estoy sola, es porque elegí estarlo, no porque la gente solo me quiere cerca cuando necesita algo. Patricia joven asintió, su expresión pensativa. «Creo que eres más valiente de lo que sabes, Abue. La mayoría de la gente nunca encuentra el valor para empezar de nuevo, especialmente no a tu edad. No soy valiente, mi niña. Solo estoy cansada de ser dada por hecho. Y resulta que estar cansada de algo a veces es suficiente para cambiarlo». Mientras se preparaba para irse esa noche, envuelta contra el invierno del DF en un abrigo que le había comprado para su cumpleaños, comprado porque quería, no porque me sentía obligada, Patricia pausó en mi puerta. «Abue, sé que este año ha sido duro, con todo el asunto familiar y todo, pero quiero que sepas que verte transformarte ha sido una de las cosas más inspiradoras que he presenciado. Me has enseñado que está bien demandar respeto, incluso de gente que amas, especialmente de gente que amas». Después de que se fue, me senté en mi departamento silencioso y reflexioné en el año que estaba terminando. Había sido los 12 meses más difíciles y más liberadores de mi vida. Había perdido ilusiones que había atesorado por décadas.
relaciones que pensé que eran permanentes, una identidad que había usado como ropa, que no me quedaba por tanto tiempo que había olvidado que no era realmente yo. Pero al perder esas cosas, había encontrado algo infinitamente más valioso. Yo misma. No la versión de mí que existía solo en relación a las necesidades de otra gente, sino la mujer que tenía preferencias y opiniones y sueños y límites. La mujer que merecía respeto no por lo que podía proveer para otros, sino simplemente porque estaba viva y era valiosa y digna de amor. El dolor de ese Día de las Madres, sentándome sola en un restaurante caro mientras mis hijos vivían sus vidas sin pensar en incluirme, había sido el catalizador para todo lo que siguió. Lo que se sintió como un final había realmente sido un comienzo. El rechazo había dolido, pero también me había liberado del trabajo exhaustivo de ganar amor que debería haber sido dado libremente. Ahora, mientras otro Día de las Madres se acercaba, no estaba planeando esperar junto al teléfono o hacer reservaciones para gente que no se aparecería. Estaba planeando celebrarme, la madre que había sido, la mujer que era, y la persona que todavía me estaba volviendo. Llevaría flores a la señora Hernández, almorzaría con Patricia joven, pasaría la noche trabajando en una nueva pintura del malecón de Xochimilco en primavera, y si mis hijos recordaban el día, si llamaban o visitaban o mandaban las tarjetas que había dejado de esperar, los recibiría con amor pero no con desesperación. Me daría gusto escuchar de ellos, pero no necesitaría su atención para validar mi valor como madre o como persona. Porque esto es lo que había aprendido en el año desde que todo se desmoronó y se volvió a juntar en una forma completamente diferente. Ser buena madre no significa sacrificar todo por tus hijos. Significa criarlos para que sean gente que entiende que amor se trata de respeto mutuo, no acceso ilimitado a los recursos de alguien más. Significa modelar autoestima para que aprendan a valorarse a sí mismos y a otros apropiadamente. Había fallado a mis hijos de algunas maneras al enseñarles que mis necesidades no importaban, que sus ganas siempre tendrían precedencia sobre mi bienestar, pero no era demasiado tarde para enseñarles algo diferente ahora, incluso si no estaban listos para aprenderlo todavía. El mejor regalo que podía darles, y a mí misma, era el ejemplo de una mujer que finalmente entendía su propio valor, que eligió dignidad sobre conveniencia, autorrespeto sobre aprobación, conexión auténtica sobre relaciones transaccionales, que descubrió a los 72 que los mejores capítulos de su vida podrían estar aún sin escribir. Mientras me preparaba para dormir esa noche nevada de diciembre, miré alrededor de mi pequeño departamento con satisfacción en lugar de resignación. El espacio era mío, lleno de cosas que había elegido, arreglado para complacerme, decorado con arte que había creado, y libros que quería leer, y fotografías de momentos que me traían alegría. Mañana despertaría y decidiría cómo pasar mi día basada en mis propios intereses y nivel de energía. Platicaría con gente que valoraba mis pensamientos y opiniones, trabajaría en proyectos que me desafiaban y me llenaban, tomaría decisiones sobre mi tiempo y dinero que reflejaran mis prioridades en lugar de las emergencias de alguien más. Seguiría amando a mis hijos, pero desde una distancia que protegiera tanto su autonomía como mi paz mental. Tendría esperanza por reconciliación, pero no arreglaría mi vida alrededor de su posibilidad. Me mantendría abierta a conexión genuina mientras me guardaba contra manipulación disfrazada como lealtad familiar. Y seguiría contando esta historia a otras mujeres que podrían reconocerse en la madre exhausta que había sido, a cualquiera que se había preguntado si era demasiado tarde para empezar de nuevo, a cada persona que necesitaba permiso para valorarse lo suficiente, para demandar mejor trato de la gente que decía amarlos. Porque transformación es posible a cualquier edad, pero solo si eres lo suficientemente valiente para decepcionar a gente que nunca realmente se preocupó por tu felicidad. Solo si estás dispuesta a intercambiar el dolor familiar de ser dada por hecho, por la alegría incierta de descubrir quién eres cuando la opinión de nadie más importa. Solo si estás lista para dejar de comprar amor y empezar a insistir en respeto. La mujer que se había sentado sola en casa de Toño en Día de las Madres, con el corazón roto y humillada, se había perdido. Pero a veces tienes que perderte antes de poder encontrarte. A veces el mapa que has estado siguiendo
te lleva a un lugar donde no quieres estar. Y la única solución es tirarlo y confiar en ti misma para encontrar un destino mejor. Había tirado el mapa que decía que buenas madres sacrifican todo y no piden nada a cambio. Había dejado de creer que amor requería que estuviera infinitamente disponible para gente que nunca estaba disponible para mí. Había renunciado al trabajo de manejar los sentimientos de otra gente y empezado el trabajo mucho más interesante de entender los míos. Y al hacerlo, había descubierto algo notable. Era suficiente. No como la madre o abuela o exesposa de alguien, sino como esperanza. Solo esperanza, con sus opiniones sobre arte y política y libros, su habilidad creciente con pincel y lienzo, su capacidad para amistad basada en respeto mutuo en lugar de necesidad mutua. Era suficiente, y finalmente era hermosa y auténticamente libre. Mientras apagaba las luces y me acomodaba en la cama, pensé en todas las mujeres que podrían estar sentadas en restaurantes solas, preguntándose qué hicieron mal, sintiéndose invisibles y desechables, y olvidadas. Quería decirles lo que había aprendido, que estar sola no es lo peor que te puede pasar. Ser dada por hecho es peor. Ser tratada como conveniencia en lugar de persona es peor. Vivir tu vida según las expectativas de otra gente mientras ignoras tus propios sueños es peor. Quería decirles que nunca es demasiado tarde para decir no, nunca demasiado tarde para demandar mejor, nunca demasiado tarde para elegirte a ti misma. Que la gente que realmente te ama respetará tus límites, y la gente que no respeta tus límites no te ama realmente. Quería decirles que el valor para empezar de nuevo no viene de no tener miedo, sino de tener más miedo de quedarse igual que de enfrentar lo desconocido. Que transformación empieza con una sola palabra, no, hablada a gente que se ha acostumbrado a escuchar sí, sin importar el costo para ti. Más que nada, quería decirles que son suficientes, justo como son, con sus sueños diferidos y sus necesidades ignoradas y sus voces silenciadas por años de poner a todos los demás primero. Son suficientes y merecen mejor, y nunca es demasiado tarde para crear una vida que honre su valor en lugar de explotar su generosidad. ¿Has vivido algo como esto? ¿Alguna vez te has encontrado dando y dando hasta que no quedaba nada, preguntándote por qué la gente que decía amarte parecía valorar tu utilidad más que tu felicidad? ¿Alguna vez te has sentado en un restaurante sola en un día que se suponía que te celebrara, sintiéndote olvidada y desechable y preguntándote si pedías demasiado cuando todo lo que realmente querías era ser vista y valorada y respetada? Por favor, comparte tu historia en los comentarios. Deja que otras mujeres sepan que no están solas en esta lucha. No están locas por querer más que migajas de atención de gente por quien han sacrificado todo. Tu voz podría ser exactamente lo que alguien necesita escuchar para encontrar el valor para empezar de nuevo, para demandar mejor, para elegirse por una vez. Y si esta historia tocó tu corazón, si se sintió familiar de maneras tanto dolorosas como esperanzadoras, por favor dale like a este video y suscríbete. Compártelo con alguien que necesita escuchar que nunca es demasiado tarde para transformar su vida, nunca demasiado tarde para descubrir su valor. Nunca demasiado tarde para elegir dignidad sobre conveniencia, porque historias como estas necesitan ser contadas. Historias sobre mujeres que encontraron el valor de decepcionar a gente que nunca realmente se preocupó por su felicidad. Historias sobre transformación que pasan no a pesar de la edad, sino por la sabiduría que viene con años de experiencia. Historias sobre el acto radical de amarte lo suficiente para dejar de aceptar menos de lo que mereces. Tu historia importa, tu transformación es posible, y tú, exactamente como eres ahora mismo, eres suficiente.